Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido. Avanzo con la flecha. Sí, buenas noches. Me disculpan el retraso de 5 minuticos. En el día de hoy, el grupo de semillero de la universidad me asignó esta charla sobre la diverticulitis aguda del colon. Y hay que aclararlo porque es que diverticulitis aguda puede ocurrir en diferentes órganos del tubo digestivo, en diferentes estructuras anatómicas. Pero hoy nos vamos a encargar de diverticulitis aguda del colon, que es la enfermedad más frecuente con respecto a diverticulitis. En mi presentación vamos a hacer una pequeña somera reseña histórica, la definición de algunos términos, vamos a revisar algo sobre la patogenia y la fisiopatología de la enfermedad, algunos datos epidemiológicos y ya de lleno la diverticulitis aguda, el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento médico y quirúrgico. Esta presentación la hago basada en una revisión a través de PubMed de los últimos 10 años en inglés y en las principales revistas clínicas y adulto mayor de 19 años. Y los términos que se emplearon para la búsqueda bibliográfica es lo que aparece ahí en la diapositiva. Además de eso, pues también está basado en mi experiencia institucional y personal como profesor y cirujano del Hospital Universitario San Vicente Fundación y de la Clínica León 13 IPS Universitaria. Y también aclaro pues que no tengo ningún conflicto de interés con respecto a ningún tema antibiótico, médico, kit de colostomías, etc. No tengo ningún conflicto de intereses. Bien, Cruvial a finales del siglo XIX hizo la primera descripción clara anatómica de la anatomía patológica de una diverticulitis aguda en un cadáver con una diverticulitis perforada. Y es creo que la descripción anatómica que le dio pie a que el mundo comenzara a hablar sobre la enfermedad diverticular y sus complicaciones. Littré ya a comienzos del siglo XX ya hizo una presentación y planteó la necesidad de ser operado el paciente. Pero creo que fue este doctor, que creo que ustedes ya lo han oído alguna vez cuando han rotado por cirugía, es el doctor Henry Harman. Henry Harman, un cirujano francés, que describió la enfermedad y planteó el tratamiento de la resección, como ustedes ven en la diapositiva, de la resección del colon, cuando hay perforación, y específicamente la describió para diverticulitis aguda. Y hacer una colostomía y el segmento distal del colon se sutura. Es una descripción a comienzos del siglo XX que sigue vigente. Precisamente ayer hicimos una, y con la técnica fundamental que estableció el doctor Henry Harman. Él también fue un cirujano muy prolífico, me parece uno de los cirujanos contemporáneos de mayor producción académica y gran aporte a la cirugía. Muchos aportes que han hecho desde el punto de vista anatómico. Usted recuerda la bolsa de Harman, de la bolsa, el infundíbulo de la vesícula biliar, que nosotros decimos bolsa de Harman, él la describió. Bueno, en fin, él tiene varias descripciones y que han llevado su apellido. Pero creo que fue fundamental y sigue siendo muy vigente este tipo de cirugía para la diverticulitis aguda. El doctor William Mayo, uno de los fundadores de la clínica Mayo en Rochester, también estableció un tratamiento y lo estableció el tratamiento de 3 etapas, un poco más dispendioso que lo que hacemos actualmente. Una etapa era que primero se hacía una colostomía, después se resecaba el segmento, se dejaba la colostomía y una tercera cirugía se hacía la anastomosis. Pues bien, eso tuvo un gran impacto porque a comienzos del siglo XX fueron casi contemporáneos con Harman, uno en Francia y otro en Estados Unidos. En esa época no había antibióticos y era muy difícil poder hacer el control fácil y rápido de una diverticulitis fecal o purulenta en ese momento. Pero tuvo un gran valor y ya no lo hacemos en 3 etapas, lo hacemos fundamentalmente en 2 etapas.
Bien, la enfermedad diverticular es la presencia de divertículos en el colon. Como ustedes ven que es una dilatación sacular, generalmente donde está cerca de donde entran eh, mm, los vasos nutricios de la mucosa. Ahí hay una debilidad de la pared del intestino y se prolapsa la mucosa. En la diapositiva ustedes ven, en esta gráfica, ustedes están viendo que eso es un divertículo falso. Es decir, que el divertículo no tiene todas las capas del intestino o del tubo o de la estructura anatómica. Eso es un divertículo falso. Un divertículo verdadero es aquel que todas las capas están incluidas. Entonces, la diverticulitis aguda tiene, para la enfermedad diverticular, es aquel paciente que tiene divertículos o diverticulosis y que ha tenido síntomas o ha tenido en algún momento una complicación de sus divertículos. Esa es la diferencia de diverticulosis y enfermedad diverticular. Y pregunta de examen: ¿los divertículos del colon de enfermedad diverticular son falsos o verdaderos? Son falsos, porque no toda la pared abdominal, porque la pared del intestino, cuando es completa, es cuando un divertículo verdadero, y generalmente son malformaciones congénitas, saculares de toda la pared del intestino. Como ustedes ven en esta diapositiva, este divertículo, que no tiene todas las capas, se puede introducir aquí dentro de él materia fecal, hace que se obstruya, irrita y puede hacer una microperforación y produce la diverticulitis. Esas perforaciones pueden ser microperforaciones, que son las fases iniciales que uno no ve perforación, no ve aire fuera del colon, pero si hay un proceso inflamatorio ya sabemos que hay una microperforación en la cual hay contaminación. Y las macroperforaciones, que son los que ya tienen ya aire, colecciones, pus alrededor del colon, inclusive peritonitis purulenta o fecal posteriormente. Hay varios factores etiológicos que se han asociado a la enfermedad diverticular. Un riesgo aumentado de la edad: entre más tenga mayor edad, el paciente tiene más probabilidad que tenga divertículos en el colon. Sabemos que la enfermedad, los divertículos, es una degeneración esperable por la edad de los pacientes. Entonces, si vamos a medir la cantidad de divertículos en un paciente de 50 años, es una probabilidad por ahí del 10, 5, 10%, pero en un paciente que tiene 80 años, la probabilidad que tenga divertículos es más del 85%. Entonces, eso es un cambio degenerativo, es como esos cambios de largo, el pelo blanco, la piel arrugada, más débil, el difícil ya pues para poderse comunicar. Esos cambios degenerativos por la edad en el colon se ven con presencia de enfermedad diverticular. La dieta rica en carnes, y esto está asociado, por ejemplo, en los países occidentales, que tienen un consumo de carnes con un consumo muy bajo de fibra, y eso facilita que haya aumento de la presión dentro del intestino, como vemos aquí en la gráfica, y eso logra dilatar un saco en la pared y genera el divertículo falso. Algunas enfermedades del tejido conjuntivo están asociadas también. El estreñimiento, obviamente, porque va a aumentar muy notoriamente la presión dentro del intestino, la obesidad y el consumo frecuente de carbohidratos. Los pacientes que tienen una dieta rica en fibra, como por ejemplo los países orientales, en China, tienen una tasa de enfermedad diverticular muy baja, excepto Singapur. Y es una situación muy interesante desde el punto de vista epidemiológico. Hace 40 años, Singapur tenía la misma tasa, la misma incidencia, menos del 5 por 100.000 habitantes de enfermedad diverticular, porque la dieta fundamentalmente es fibra, es verduras, más que frutas, más verduras, más que carnes rojas. Pero Singapur en los últimos 30, 40 años se ha occidentalizado, y eso se ha visto también en las enfermedades, y específicamente en la enfermedad diverticular. Singapur tiene una tasa de por 100.000 habitantes muy cercana a Estados Unidos. Se occidentalizaron en su dieta y hay repercusiones desde el punto de vista de salud, y está en un ejemplo de enfermedad diverticular. Algunos ejemplos, por ejemplo, que el género, que las mujeres o el cigarrillo, el alcohol se ha asociado a algún riesgo estadístico, pero no se ha sido claramente demostrado. Lo mismo que el cáncer de recto o de colon. No hay
ninguna evidencia que haya mayor riesgo de tener divertículos y después cáncer de colon. No es, la enfermedad diverticular no es una enfermedad premaligna ni es un factor que favorece la forma del cáncer de colorecto. Lo único que comparten es el estreñimiento y la dieta baja en fibra. Eso sí lo comparten, pero no que sea la presencia de divertículo como un evento de una enfermedad premaligna. Como mencionamos, hay unas enfermedades de colágeno que tienden a tener mayor predisposición a enfermedad diverticular de colon, como el síndrome de Darby, que es una alteración de la elastina, y el Coffin-Lowry, que es un trastorno del metabolismo del colágeno. En esos tipos de pacientes tiene una mayor incidencia de la enfermedad diverticular. Cuando hablamos de una complicación aguda de divertículos del colon, la gran mayoría, cercano al 90%, está en el colon sigmoides, al parte final del colon izquierdo y en el colon sigmoides. Los divertículos pueden dar en cualquier parte del colon. Generalmente los divertículos falsos, la enfermedad diverticular que estamos hablando, generalmente ocurre en el colon izquierdo y principalmente en el colon sigmoides. El que más se complica es el colon sigmoides. Los divertículos verdaderos, que generalmente no ocurren en el colon derecho, eso ocurre generalmente en las poblaciones orientales, pero aquí hemos operado, yo creo que he operado 3, 4 divertículos de colon derecho en pacientes pues, nativos de aquí de nuestro país. Es una enfermedad muy infrecuente, pero ocurre de vez en cuando, la podemos ver en los servicios de cirugía de todos los hospitales de alto volumen como San Vicente o en la Clínica León 13. Como mencionamos, la incidencia de la enfermedad aumenta con la edad, como ya lo mencionamos, y hay que tener en cuenta que no todo paciente que tenga diverticulosis va a tener diverticulitis. Eso es muy importante. Más o menos el 20% con diverticulosis termina en una diverticulitis, sobre todo aquellos que tienen sus factores de riesgo más aumentados tienen mayor probabilidad, pero en promedio, globalmente, el 20% de pacientes con diverticulosis terminan en diverticulitis. Y de esos pacientes con diverticulitis aguda, el 20% terminan en cirugía. Algunas veces como la que estudió el doctor Henry Harman o William Mayo. Pero no es un número importante, afortunadamente. La edad promedio es más o menos 60 a 75 años de edad. En Estados Unidos generalmente es de 65 a 68 mil por 100 mil habitantes, pero cuando hay diverticulitis, o sea que es una enfermedad muy frecuente. Si los que han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, en las farmacias, en los supermercados, van a encontrar estantes completos de fibra. Venden fibra de todas las presentaciones, dulces, tabletas masticables, gomitas, jugo, galletas, absolutamente de todo. Porque es una enfermedad, es un problema de salud pública en Estados Unidos. Bien, la diferencia entre hombres y mujeres ha sido muy discutido y eso, al parecer, es muy cercano a ser igual. Hay una tendencia ligeramente un poquitico mayor en las mujeres, pero eso lo vemos en ambos sexos. La enfermedad diverticular fundamentalmente tiene dos tipos de complicaciones, el sangrado o la diverticulitis. No son unidas generalmente. La grandísima mayoría de pacientes, más del 95%, o tienen sangrado o tienen diverticulitis, pero no tienen juntos. Entonces, que tiene una diverticulitis, pues muy posiblemente el paciente no estará sangrando. O el paciente que tiene sangrado, generalmente no hay diverticulitis. Es más frecuente que el paciente que tiene un sangrado puede presentar diverticulitis, porque el sangrado se genera por la erosión del vaso que está nutriendo el colon, ahí en el sitio donde se forma el saco. Entonces puede horadar ese vaso, sangra, y si hay obstrucción, produce que va a producir la microperforación y inflama el divertículo. Lo que ve uno inicialmente es que el paciente sangra, consulta por rectorragia, por hematoquesia, y a los 2-3 días el paciente comienza a tener dolor en la fosa ilíaca izquierda. Pero es muy infrecuente. Generalmente son cuadros diferentes. Bueno, entremos pues ya de lleno. Entonces la fisiopatología de los divertículos es, como mencionamos, es el fecalito dentro de la luz del saco, que obstruye ese divertículo, esa dilatación sacular,
hay una inflamación de la mucosa, hay hipersecreción de las glándulas mucosas del colon, y obviamente hay un aumento de la flora intestinal. Hay disminución del retorno venoso, por el edema congestiona el retorno venoso, y obviamente si esto persiste, aparece una disminución del flujo arterial que genera una isquemia, una perforación, ya sea micro, y si eso se avanza, puede ser macro, o el grado de obstrucción también puede generar el grado de obstrucción de edema por compresión venosa y posteriormente por compromiso vascular, y produce obviamente la perforación, y ahí aparece la diverticulitis aguda. Como ustedes ven, aquí vemos el saco, es un saco con una boca amplia, y acá entra el orificio, en el orificio entra un fecalito, obstruye, lo tapa y produce el proceso inflamatorio, como ustedes ven aquí en la gráfica, el proceso inflamatorio que ocurre, y eso va a terminar en congestión venosa y posteriormente isquemia, microperforación e inflamación de toda esta zona, inclusive de una zona, toda la circunvecina, toda parte del colon alrededor. Bien, esta es la fibropatología, realmente ya lo hemos reducido en esta gráfica, que es didáctica, creo que es uno de los artículos que les compartí, aparece esta gráfica, que es fundamentalmente pues que el paciente tiene un proceso, una respuesta inflamatoria, y hay una alteración de la flora intestinal, eso es muy importante. Hay una alteración de la flora intestinal que va a generar la inflamación y la infección como tal, y depende del grado de obstrucción y la capacidad del paciente, su respuesta puede mantener una enfermedad leve o puede complicarse a llegar a perforar el colon de manera macroscópica y contaminación fuera de la cavidad. El cuadro clínico se caracteriza fundamentalmente por dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, con leucocitosis, con fiebre, náuseas, vómito, algo de constipación. Perdón. Aquí lo mencioné, del 10 al 30%, pero en la práctica clínica inclusive lo puede encontrar casi el 50% en nuestra población colombiana. Y puede haber diarrea, más del 5 o 10% con un proceso inflamatorio que genera aumento de peristaltismo para intentar lograr vencer esa inflamación, como generar barreras, que puede producir algo de diarrea, 1, 2, 3 deposiciones del cuadro inicial, e inclusive disuria si el proceso inflamatorio está contiguo a la vejiga y da una inflamación por vecindad. Si uno toma un citoquímico de orina, puede dar una leucocituria de 10 al 15. Entonces, algunas veces se sesga, el colega dice, no, esto es una infección urinaria. Y no, hay que tener cuidado, puede ser una diverticulitis aguda. Los laboratorios, como mencioné, el hemograma es fundamental. Creo que la presencia de leucocitosis es sine qua non, como una proteína C reactiva alta, y eso del nivel de la proteína C reactiva va a depender específicamente con el proceso inflamatorio. Entre más inflamado o perforación, la presión va a ser mucho mayor. La velocidad de cimentación globular, disculpen el error de tipografía, la velocidad de cimentación globular está en relación fundamentalmente cuando el paciente tiene abscesos alrededor del colon, en los abscesos pericolónicos o pericólicos, que realmente muestran un valor muy alto, y la calprotectina fecal es una muestra que se toma en la materia fecal y está asociada a procesos inflamatorios del colon. Eso lo medimos para enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente para colitis ulcerativa, pero también puede tener alguna utilidad. Eso es un marcador de inflamación, sin embargo, muchos de los hospitales no tienen la calprotectina fecal para ser medida. Bien, es muy importante, en los métodos diagnósticos nunca hacemos colonoscopia. Al contrario, está completamente contraindicada. Si hacemos una colonoscopia en una diverticulitis aguda, terminamos perforando el paciente y termina el paciente en un quirófano y que pudo haberse evitado. Entonces, nunca asocien diverticulitis aguda con colonoscopia. Al contrario, está contraindicada absoluta. Es más, contraindicada por los próximos 2 meses después de la diverticulitis. Entonces, no es solamente en el cuadro agudo. Debe protegerse ese colon inflamado que se inflamó con divertículos, cuidarse por lo menos en 2 meses para pensar en hacer una colonoscopia. O sea, obviamente no para confirmar la enfermedad, sino para que tenga otra cosa adicional o que el proceso inflamatorio haya generado una estenosis. Entonces, necesitamos evaluarla cómo quedó. Entonces, por lo menos 6 semanas, 8 semanas después del
episodio. Tal vez la tomografía en los últimos 15 años ha tomado un papel supremamente importante en la enfermedad, porque permite a uno no solamente determinar el grado de la enfermedad, el compromiso del segmento, si está perforado, no está perforado, ya abscesos, etcétera, sino también nos permite hacer el tratamiento, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la tomografía asistida por computador es fundamental para diverticulitis aguda y es contrastada, ojalá sea con contraste venoso. El oral o el rectal no es fundamental, el rectal no está indicado, está contraindicado, es casi un colon por enema. Hay que tener mucho cuidado con eso, no es la indicación. Es un contraste venoso fundamental, porque queremos ver el proceso inflamatorio y eso lo vemos con un contraste venoso. Ustedes ven aquí en esta gráfica, vemos aquí hay un colon, aquí hay unos divertículos, y no sé si se alcanza por la luz del auditorio, hay una extracción de la grasa. Mira, aquí en este está mucho mayor, proceso inflamatorio severo, aquí estos burbujas de aire están dentro de los divertículos con un proceso inflamatorio importante. Entonces, los signos tomográficos en diverticulitis pues son varios. Es la presencia de divertículos, obviamente. Una infiltración inflamatoria, la famosa grasa estriada pericolónica del segmento donde vemos los divertículos. Esa grasa sucia es característica casi patognomónica de diverticulitis aguda. El engrosamiento de la pared del colon, más de 4 milímetros, lo vemos cuando tienen una evolución de una enfermedad más de 24 horas sin tratamiento. La captación del medio de contraste de la pared colónica, que capta, por eso es tan importante el medio de contraste venoso. La presencia pélvica de un colon desinflamado, como vimos en la tomografía anterior, o la presencia de absceso, perdón, o abscesos extrapélvicos a distancia, ya en la cavidad abdominal, o peritonitis, eso es un indicador de una diverticulitis aguda. Otra nos puede permitir ver si hay comunicación del sigmoide, de ese proceso inflamatorio tan severo, puede comunicarse se adhiere a la vejiga, y el proceso inflamatorio es tan grande que comienza a horadar la vejiga y puede formar las fístulas colovesicales, que eso es una tragedia para el paciente, porque algunas veces han llegado por sepsis de origen urinario, uno pasa una sonda vesical y encuentra materia fecal en la vejiga. Obviamente ya inmediatamente hacemos el diagnóstico del tratamiento, definimos el tratamiento con una tomografía para planear el procedimiento y obviamente se lleva a cirugía. Bien, en la clasificación aparece el señor Edward Hinchey, cirujano canadiense, que se hizo famoso por su clasificación. En el mundo entero adoptó su clasificación, que fue hecha a finales de los años 70. Y él determinó una clasificación muy fácil, que es el Hinchey 1, cuando hay un absceso pericolónico pequeño, Hinchey 2, ya absceso mayor de 4 centímetros, Hinchey 3 cuando hay una perforación de esos abscesos y hay peritonitis purulenta, y Hinchey 4 cuando hay una peritonitis fecal. La clasificación Hinchey es como las clasificaciones de pancreatitis, tienen como 40. Ahí cada año aparece una nueva clasificación modificada de Hinchey. Siempre le dan el mérito al doctor Edward Hinchey. Es Hinchey modificado por el doctor tal. Entonces hay clasificaciones absolutamente de toda parte del mundo, esas clasificaciones. Pero me voy a referir a la de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia, que fue publicada hace ya un poco más de 3 años, en la revista de la revista de la sociedad, que es la revista de la Revista Mundial de Cirugía de Urgencias, en el cual hubo alrededor de más de 20 expertos de diferentes países europeos y norteamericanos, y establecieron unas guías, que yo creo que también se las compartí como material de estudio, basadas en la evidencia de lo que hay sobre diverticulitis aguda. Y ellos adoptan esta clasificación, que me pareció muy interesante, es muy, muy buena, pero en general, si ustedes lo miran, globalmente es muy semejante a la de Hinchey, porque fundamentalmente tiene la base de toda clasificación de diverticulitis va a utilizar el de Hinchey. Entonces, ellos hablan sobre estadios, estadio 1, 1A,
1, B, 2A, 2B, 3 y 4. El 0 es el flegmón, es decir, el proceso inflamatorio, no perforación, no colecciones, no pus. La diverticulitis aguda leve, la que antiguamente hablábamos de Hinchey 1, y ahora hablamos de un estadio 0. Y ahí el tratamiento es médico. Vamos a hablar, ¿qué tratamiento médico le vamos a dar a un flegmón, a un proceso inflamatorio, un estadio 0? Que eso hay una gran discusión sobre el tema. Estadio 1 va ya cuando hay hemoperitoneo pequeño, ahí al lado del colon, no, todo pequeño, estoy hablando de pequeño, menos de 2 centímetros cúbicos, sin colecciones. El 1B es el paciente que ya tiene un absceso pericolónico menos de 4 centímetros. El 2A mayor de 4 centímetros. El 2B ya cuando hay hemoperitoneo a distancia, ya el paciente que tiene dolor abdominal, que hace un abdomen estable, toma una placa y tiene un hemoperitoneo grandísimo, debajo del diafragma izquierdo o derecho, ese paciente tiene, y obviamente pues el proceso inflamatorio, el sigmoide, ese paciente tiene un estadio 2B que también hay que operar. Estadio 3, pues ya la peritonitis purulenta y el estadio 4, la peritonitis fecal. Vamos entonces a hablar. Entonces, diverticulitis aguda, vamos a ver en este, si vamos con los ojos de la fe, no sé, la pantalla no se ve tan grande como quisiera, pero ustedes ven aquí en la fecha, vemos los divertículos, y ven esta grasa, si ustedes la ven, no es la misma que acá, si ven que la ven aquí como más un gris clarito, esa es la expresión de la grasa. Y aquí hay engrosamiento y captación del medio de contraste de las paredes. Eso es una diverticulitis aguda. Pero mire que no hay aire por fuera del colon, no hay aire. Eso es una diverticulitis aguda no perforada. Vean acá el engrosamiento de la pared, otro signo tomográfico de diverticulitis, con la presencia de divertículos, y miren la expresión de la grasa. Ustedes alcanzan a ver aquí esta parte del mesosigmoides que va bajando. Ahí se ve, este es un color gris más clarito que este. Es una grasa sana, es una grasa con un gris muy oscuro, y la clara es la extracción de la grasa. Diverticulitis aguda no perforada o estadio 0 de clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia, o una diverticulitis aguda Hinchey 1 de la clasificación original del doctor Edward Hinchey. Bueno, aquí quedó corrido porque tal vez son los errores de pasar a Mac a Windows. Pero bueno, aquí vemos un absceso pericolónico, lo ven aquí el colon. Ven el correo inflamatorio acá y hay una colección. Este es el colon acá, con proceso inflamatorio importante, una extracción de la grasa aquí alrededor y una colección acá. Este es un absceso pericolónico. Hay que medirlo, se mide casi 4 centímetros. Y es importante medirlo porque hemos visto que los abscesos menos de 4 les va muy bien sin funcionarlos. Darle antibióticos es suficiente, y una reposo de la subida oral o inclusive dieta líquida es más que suficiente, como lo vamos a ver. Ya este paciente es un absceso pélvico, miren aquí ya, aparte de la pelvis, miren este gran absceso pélvico, este paciente hay que operarlo. Esto no es de drenaje percutáneo, este paciente hay que operarlo. Neoprotoneo y diverticulitis aguda, ustedes van a ver por aquí con ojos de la fe, aquí alrededor, airecito alrededor del colon. ¿Sí lo ven aquí? Aquí hay aire pequeñito. Mire que no está dentro del colon como está este, o está este, o está este, sino está por fuera del colon. Eso es neumoperitoneo pericolónico que se puede manejar, generalmente le ofrecemos tratamiento conservador no operatorio, reposo de la vía oral, o algunas veces, si una condición, antibióticos y dieta líquida en algunos casos. Ya peritonitis, ¿verdad? Que hay líquido libre y hay hemoperitoneo ya muy lejano, mire, está por encima del hígado, es un estadio ya 4, ya con estadio 3 con una peritonitis purulenta. Entonces, el tratamiento médico consiste fundamentalmente en reposo de la vía oral y el tubo digestivo. Y aquí viene discusión. Algunos autores recomiendan que el paciente pueda hacer dieta líquida desde el primer día del diagnóstico. Lo que pasa es que la diverticulitis genera distensión, un hilio paralítico. Entonces, si somos insistentes en dieta líquida, el paciente puede que se va a distender más, va a producir más vómito, más dolor. Entonces, yo personalmente en mi práctica los dejo por ejemplo, el primer día sin vía oral, y posteriormente les doy dieta líquida por lo menos 7 días para que estén en reposo de colon, y así ayuda a los antibióticos. La hidratación parenteral es fundamental en estos pacientes porque hay un proceso inflamatorio infeccioso agudo. Hacer un seguimiento con los reactantes de fase aguda. No siempre
si nos montamos en el tren del tratamiento conservador, no quiere decir que nunca nos vamos a bajar. Tenemos que hacer un seguimiento con los restantes de fase aguda para ver si podemos abortar el tratamiento médico y nos tocó llevar al paciente a cirugía, o perfectamente no fue muy bien el tratamiento conservador e inclusive en los últimos días lo podemos mandar para la casa con medicina domiciliaria, o inclusive ya al paciente con solamente dieta líquida por los últimos 7 días y antibióticos orales. Una vigilancia clínica, como ya mencioné, dolor abdominal, fiebre, etcétera, para poder precisar la evolución de la enfermedad. Los antibióticos, que así ha generado una gran controversia porque muchos de los autores, ya hay evidencia que los estadios 0, o sea, cuando hay flegmón, y si el paciente no tiene factores de riesgo como edad avanzada, diabetes, enfermedades inmunosupresoras, pacientes con gran obesidad, enfermedad recurrente, recidiva de la enfermedad articular, algún autor recomienda no dar antibióticos, solamente reposo, dieta líquida, analgésicos y el irse para la casa. Uno lo puede hacer, pero yo le voy a decir sincero, una cosa es lo que aparece en el papel y lo que digan los noruegos, y otra cosa es lo que vemos en nuestra población colombiana. Porque es frecuente que el paciente dice, no, yo tomo dieta líquida, yo pongo la carne, la licúo, la pongo con bastante agua y me la puedo comer. Ese es un error de la concepción de la dieta líquida. La dieta líquida es aquella que se absorbe absolutamente todo en el tubo, en el intestino delgado, que no llega a nada, no llega a ningún tipo de residuo al colon, por eso que lo ponemos en reposo. Pero si le vamos a darle jugo de frutas natural, eso no es dieta líquida, clara, eso es dieta líquida completa porque ese líquido va a producir algo de bolo fecal, eso no se va a absorber absolutamente todo, entonces no lo vamos a poner en reposo, hay que tener cuidado. Dieta líquida clara es agua aromática, agua, gelatina o jugo, bueno, me disculpan, no tengo ninguna acciones en Clyde, pero jugo Clyde o frutiño. ¿Por qué? Porque la jugo de frutas naturales produce residuos y es lo que no queremos que tenga el paciente con diverticulitis aguda. Bien, y definir el drenaje percutáneo por tomografía o llevar a cirugía dependiendo del grado de la enfermedad. Esta creo que es la guía que les envié para compartir con ustedes, las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencias, que aparece publicada hace ya 3 años. Bueno, han hecho dos actualizaciones. Esta es la última, que aparece en el 2016. Está libre, la pueden bajar fácilmente, que no le haya llegado al material de estudio. Es una guía de gran valor porque se ponen de acuerdo dos escuelas grandes, que es la escuela europea y la escuela norteamericana. Claro que a los 2 meses después, una sociedad norteamericana sacó las guías también ligeramente diferentes a la guía de la sociedad mundial. Porque pues los norteamericanos son así, ellos tienen su orgullo académico y no van a permitir que una sociedad internacional con un grupo importante de europeos hagan una guía y que ellos van a aplicar. Entonces hicieron su propio. Ustedes van a ver en la literatura 2 guías, la norteamericana y esta la mundial, en el cual varios autores norteamericanos. Aquí veo al doctor Raúl Baituri, que ha estado aquí en nuestro departamento de cirugía, y nos ha visitado ya en varias ocasiones. Frederick Moore también estuvo aquí, Andrew Prisman, cirujano de Pittsburgh, ha venido ya 3 veces, ha estado operando con nosotros, nos ha recibido residentes, el doctor Raúl Combria estuvo el año pasado, hace 2 años, en noviembre, dictando una conferencia muy interesante aquí en el departamento de cirugía de la universidad. Bueno, sí, hay norteamericanos, pero también hay colombianos, Carlos Ordóñez, ustedes ven acá, el jefe de cirugía de la clínica Valle de Lili, el jefe de cirugía de trauma de Valle de Lili. Bueno, muy bien. Entonces, fundamentalmente el tratamiento para pacientes con diverticulitis aguda, generalmente iniciamos un tratamiento empírico, es decir, que no tenemos cultivos, no tenemos muestra, damos una antibiótico-terapia. Algo cuando es muy leve y no hay ningún tipo de factores de riesgo, nos podemos arriesgar a dar tratamiento, una dieta líquida estricta, sin antibióticos y analgésicos, durante por lo menos 7 días. La literatura norteamericana y europea, y sobre todo los países nórdicos, dicen que les va muy bien con ese tratamiento. Yo no conozco ningún artículo colombiano con experiencia colombiana, con nuestra población colombiana, que tenga éxito de tratamiento sin antibióticos. Entonces, decirle que yo voy a recomendarles, listo, las guías lo mencionan, varios artículos lo mencionan a nivel internacional, pero algún artículo colombiano con nuestra población colombiana, que a veces son muy relajados los pacientes nuestros, ¿no? Hay que reconocerlos.
son más relajaditos, entonces, doctor, yo tomo dieta líquida, pero una arepita, doctor, yo me comí una arepita, ¿y por qué? Entonces, porque dice, ¿por qué se fue con diverticulitis aguda leve con antibióticos orales y llegó con diverticulitis perforada? Porque la señora tomaba, pues, agüita aromática y lo bajaba con arepita, con mantequillita, etcétera, etcétera. No cumplía la dieta. Entonces, a mí me parece un poco arriesgado a nuestra población darle dieta líquida sin antibióticos a las diverticulitis agudas leves. Generalmente damos antibióticos orales, puede ser cipro o levofloxacina, cualquiera de los dos, tal vez cipro es más popular, más metronidazol por vía oral, con un seguimiento clínico estrecho. Los norteamericanos tienen un sistema muy cómodo que es un seguimiento por enfermera por teléfono que llama cada 2 días al paciente cómo evoluciona. Aquí todavía estamos lejanos a ese servicio, pero creo que algún día con nuestra medicina domiciliaria, que ha crecido mucho en los últimos 5 años aquí en Medellín, puede que nos ayude a hacer un seguimiento ambulatorio por telefónico de los pacientes. Bien, en general, cuando es una diverticulitis única, una diverticulitis leve no perforada, generalmente damos un antibiótico, o esos dos que mencionamos por vía oral, pero cuando el paciente tiene algún factor de riesgo, como ya lo mencioné antes, entonces hay este tipo de esquema de antibióticos, cefoxitima, ertapene, moxifloxacino, tigecyclina, etcétera. Eso, la elección del antibiótico, doctores, ustedes tienen que tener presente la población bacteriana y el comportamiento de los antibiogramos que hace el laboratorio y que cada año se lo reporta. San Vicente y la clínica de León 13, cada año, a eso de febrero, marzo, nos hacen llegar todo unos documentos muy largos, que es E. coli en el Hospital San Vicente, cómo se comporta, y nos muestran la sensibilidad de los diferentes antibióticos. No todos los hospitales tienen lo mismo. Yo recuerdo que hace unos 15 años, Ampina Sulbactam, lo mandábamos para todo. Y ahora Ampina Sulbactam la ordenamos muy pocas veces, porque la resistencia al antibiótico se disparó por el gran uso del medicamento. Y eso, por eso les digo que eso debe depender, la elección del antibiótico, dependiendo de la población que ustedes tengan y el comportamiento del E. coli, principalmente, con respecto a los diferentes antibióticos que tienen en su institución. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de conocer cómo se comportan los gérmenes de nuestro hospital para poder definir qué antibióticos vamos a trabajar. Mire, hace 15 años, 20 años, E. coli era súper resistente a gentamicina y a amicacina. Y los glucósidos fueron tan calumniados por falla renal, etcétera, que se abandonaron. Y ahora la resistencia de E. coli a gentamicina es absolutamente mínima, como el 1%. Mejoró, con el tiempo completamente mejoró el comportamiento con respecto a ese antibiótico. Entonces, la combinación, como les presento, hay varias, los podemos elegir dependiendo de la condición y obviamente pues, de los recursos de la institución. Entonces, el estadio 0 en un paciente inmunocompetente, signos sistémicos de infección, damos dieta líquida clara, antibióticos orales, tratamiento ambulatorio y una vigilancia clínica estrecha. Estadio 1A, es decir, aquel que tiene pneumoperitoneo, pero no hay colecciones, dejamos la Simbiora por 48 horas, damos antibióticos venosos, tratamiento intrahospitalario y obviamente hacer un seguimiento con reactantes y marcadores de infección. El 1B, el paciente que tiene un hemoperitoneo pericolónico y un absceso menos de 4 centímetros, que ese es como que lo más frecuente que nos llega aquí a San Vicente y a la León 3, este tipo de paciente, el 1B y el 2, a este paciente le dejamos en reposo de la vía oral por menos 48 horas, antibióticos venosos, obviamente el tratamiento es intrahospitalario, no es ambulatorio, hacemos un seguimiento y evaluamos cómo es el comportamiento de los reactantes, porque ese absceso de menos de 4 centímetros, si el paciente tiene mucho dolor, hay persistente la fiebre, es mejor pasarlo a drenarlo, aunque sea pequeño, se drena. Pero muchos de los artículos mencionan el éxito y eso lo hemos visto. Yo he visto menos de 3 centímetros, les va súper bien. Nunca he funcionado un absceso menos de 3, les va súper bien. La literatura lo menciona en 4, entonces de 3 a 4. Yo sí veo a una paciente de 78 años, obesa, con un absceso pericolónico de 3.5, la señora vive en una zona rural, pues funcionémoslo, que eso nos va a ir mejor, más rápido, el paciente va a salir más rápido de su problema, lo drenamos, antibióticos,
y le va a ir mucho mejor que dejarla y pensar en cambio de antibióticos a los 7, 8 días, o se perforó, o un absceso. Eso ya depende de la experiencia pues, de cada cirujano. Los pacientes con estadio 2A, estos pacientes generalmente los drenamos por tomografía, antibióticos, reposo de la vía oral por los primeros 2 días. Obviamente es un tratamiento hospitalario. Y en los drenajes percutáneos más de 4 centímetros, yo realmente los dreno más de 3 centímetros, los dreno por tomografía. Y obviamente aprovecho la muestra de la pus para mandarlo a cultivar y poder identificar el germen que está afectando al paciente y posteriormente ajusto los antibióticos según los cultivos. Ese es el tratamiento formal y ortodoxo. Cuando el radiólogo nos dice, no, estos divertidos están muy abajo y yo para poder tener eso tengo que perforar el colon, la vejiga y el útero, entonces dicen, toca operarlo. El paciente hay que llevarlo a cirugía a operar al paciente. ¿Qué le hacemos? Llevarlo a cirugía, drenarlo y resecamos el segmento. La anastomosis ha sido una gran discusión. Hacer la anastomosis porque anastomosar un colon en un sitio donde hubo infección y absceso tiene un mayor riesgo de filtración. Entonces nosotros nos llenamos de razones, no para no anastomosar, para no hacer la crostomía, sino nos llenamos de razones para poderlo anastomosar. Esta paciente está súper bien, el absceso no hubo mayor contaminación, el paciente es súper inmunocompetente, el paciente joven, la va súper bien. Tenemos toda la tecnología para hacer un seguimiento, le hacemos una recesión y anastomosis del colon y un lavado. Le pregunto, la pregunta como aparece en la final de la diapositiva, cirugía laparoscópica. Bueno, hay algunos artículos que mencionan, hombre, yo no lo reseco, sino hago el laparoscopio, dreno, lavo, dejo un drencito y nos va a ir. Sin embargo, no es contundente la evidencia. No es contundente. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Cirugía de Colon y Recto norteamericana y las guías dicen, no, la laparoscopia todavía no hay suficiente evidencia para hacer la recomendación como tal. Entonces, estamos esperando más experiencia con eso. Yo lo he hecho en abscesos que no se pueden, sobre todo para los pélvicos pequeños, pero mi experiencia no es muy amplia. He tenido unos 12 pacientes y yo no puedo dar una recomendación con eso. ¿Por qué? Porque unos pacientes la ha ido muy bien y a otros nos toca terminar operando. Entonces no tengo yo las bases para decir sí por laparoscopia. Nosotros lo que sabemos es que si no se puede drenar, se lleva a cirugía formal, se hace la resección intestinal, se lava, se drena, y si el paciente tiene tan buenas condiciones, lo anastomosamos. Aquí están, un drenaje percutáneo guiado por tomografía. Estadio 2B, ya cuando hay abscesos, hemoperitoneo amplio, aquí generalmente el tratamiento es quirúrgico. Y algunos cirujanos han planteado el tratamiento conservador, pero hay que llenarse de razones de que se puede hacer. Pero la recomendación general es que el paciente debe ser llevado a cirugía. Estadio 3, obviamente el mismo tratamiento, ya sabemos que hay que llevar a cirugía, hacer una colostomía. A estos pacientes no le hacemos anastomosis. Algunos dicen, no, yo reseco el segmento, lo anastomoso y le hago una ileostomía de protección. Bueno, eso ha sido discutido. Porque tiende a que esa anastomosis del sitio donde estaba inflamado va a haber dehiscencia y el paciente va a durar mucho más tiempo con su ileostomía de protección. O la colostomía tipo Hammer, que ustedes ya vieron cómo es el procedimiento. Como ustedes ven, aquí el segmento inflamado, la primera etapa resecamos este segmento y posteriormente hacemos la anastomosis, que es lo tradicional. Estadio 4, una peritonitis fecal, que es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, más del 30%. Obviamente, muchos de estos pacientes llegan en shock séptico, entonces hacemos una cirugía de control de daño para enfermedad no traumática, que es entrar rápidamente, drenar la materia fecal, hacer una colostomía de inmediato, un procedimiento que lo podemos hacer en menos de una hora. Y si el paciente está muy séptico, entonces solamente entramos, lavamos la cavidad, resecamos el segmento y dejamos el segmento ligados. Y posteriormente, cuando el paciente ya se mejore de su shock séptico, le hacemos una resección intestinal. Bueno, aquí ya está la guía ya para irnos. Entonces, un paciente con diverticulosis aguda, la vamos a pedir la tomografía y un TAC siempre. Siempre pedimos TAC a los pacientes con diverticulitis. Entonces, según los que digan los laboratorios y el TAC, va a definir los estadios, si es 0, 1A o 1B, tratamiento médico,
y hacemos un control. Si el paciente mejora, listo, para la casa. Pero aquí es cirugía electiva. No siempre hacemos cirugía electiva de resección posterior. Todo depende del paciente, tiene factores de riesgo que hace que el paciente va a tener dificultades en un próximo posible diverticulitis y lo operamos. De lo contrario, la gran mayoría, observación clínica, no más. Si estadio 2, drenaje percutáneo, antibióticos, el paciente mejora, muy bien, a ese paciente hay que operarlo después. Los abscesos pericolónicos se drenan, se sale el paciente, lo saca uno del proceso infeccioso y posteriormente lo operamos de manera electiva. Ahí sí lo podemos hacer anastomosis, porque ya es un proceso inflamatorio. A los 2-3 meses le recamo el segmento, puede ser por laparoscopia y generalmente les va muy bien. Y estadio 2B, 3 y 4, una cirugía emergente. Y obviamente no hay opción de tratamiento médico conservador. Bien, para uno evitar las recidivas, han planteado que los pacientes que después de una diverticulitis aguda den mirsalacina o antibióticos endoluminales como rifaximina o probióticos. Hay mucha literatura, vemos que en el boom de los años 2006, 2007 hasta el 2012, es una gran cantidad de artículos que decían, no, aquí con rifaximina disminuimos el 70% de las recidivas. Mentira, no hay un artículo contundente en cómo lo podemos evitar las recidivas. Al parecer sí, lo que pinta es los probióticos. Probióticos, mantener la flora intestinal. Acuérdense que hablamos que es muy importante que hay la alteración de la flora. Mantener la flora intestinal del paciente con enfermedad vertebral es muy importante, porque hemos visto que se hagan artículos contundentes en decir que si el paciente cambia su flora, se le altera su flora, es un factor de riesgo para una diverticulitis aguda. Entonces, mantener el paciente con probióticos le ayuda al paciente para que no tenga una nueva recidiva. Lo otro, no hay evidencia. La fibra es fundamental. Como mencionamos, 20 gramos de fibra, todo paciente con enfermedad diverticular que ha tenido diverticulitis debe consumir fibra el resto de su vida. No es solamente All Bran ni Avenita, no. Tiene que tomar 20 gramos de fibra, generalmente Psyllium, que es lo que más es barato, o si es más barato, calvado de trigo. Pero es fundamental. Ese sí disminuye la posibilidad de enfermedad de diverticulitis en los pacientes a mediano y largo plazo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la atención. ¿Hay preguntas en el auditorio? Bueno, muchas gracias. Con esa sesión damos por terminada.